Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestra actividad académica mensual de la Sociedad Cundinamarquesa de Anestesiología. Hoy tengo el gusto de presentar a todos ustedes a mi amigo personal y excelente profesor en anestesiología, el doctor Hans Fred García, por quien tengo gran aprecio y respeto, pero más que eso, sabemos es un experto en el tema que vamos a tratar la noche de hoy. El doctor Hans nos va a presentar el tema Enfoque anestésico del trauma agudo. Podemos mejorar desenlaces. Eh, el coronel Hans Fred García es especialista en anestesiología cardiovascular, medicina crítica y cuidados intensivos, ultrasonido perioperatorio de la Universidad Claude Bernard en Lyon, Francia. Es coordinador de posgrado de anestesiología de la Universidad Militar Nueva Granada y subdirector de docencia e investigación científica del Hospital Militar Central. Sin más preámbulos, pues hoy presentamos a Dr. Hans. Hans, buenas noches. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Tenemos el gran honor de compartir este espacio contigo que va a ser de mucha utilidad para todos nosotros y que vamos a disfrutar mucho. Bueno, muy buenas noches a todos. Darwin, gracias por la generosa presentación que me has hecho. A todos los que nos acompañan, es un gusto para mí estar nuevamente con la Sociedad Cundinamarquesa de Anestesiología como invitado, y pues el día de hoy me han pedido que hablemos sobre algunos conceptos que son determinantes en cómo podemos nosotros tal vez cambiar esos desenlaces, esos resultados en los pacientes que están sufriendo un politraumatismo, que se encuentran en un escenario de trauma, y vamos a ver lo importante que va a ser tomar acciones, tomar algunas conductas que van a ser tiempos sensibles y que pues esto definitivamente puede modificar esos resultados. Trabajo en el Hospital Militar, para quienes no me conocen. Actualmente soy el subdirector de docencia e investigación científica, y nuestro hospital, como siempre lo presento orgullosamente, es reserva estratégica para el país. Somos el centro de referencia de las fuerzas militares, que durante muchos años se caracterizó por los pacientes politraumatizados. Sin embargo, en este momento, dado el cambio del conflicto que ha tenido nuestro país, digamos que estamos, a pesar de que estamos recibiendo nuevamente pacientes de trauma, somos un centro, casi que un hospital de veteranos por el tipo de población que estamos constantemente recibiendo. Tengo que declarar pues que soy el coordinador académico para los cursos de ultrasonido periocrit, que actualmente están en aval con CORE-SCARE, la Sociedad Colombiana de Anestesiología. Es importante tener presente la severidad y los mecanismos que pueden estar involucrados en un paciente politraumatizado, y entender cuáles son esos mecanismos que pueden llegar a determinar estrategias de prevención, o que deben buscar algún tipo de estrategia de intervención temprana para modificar los resultados. Porque de entrada nos enfrentamos a un escenario muy complejo, especialmente cuando hay un escenario de sangrado, ya que la hemorragia viene siendo una de las principales causas de mortalidad y 1 de cada 3 pacientes estaría falleciendo, cuando el índice de severidad de este trauma está por arriba de 24 de acuerdo a este score, y lo mismo con los pacientes con una lesión neurológica con un Glasgow por debajo de 8. Casi que enfrentarnos a este escenario estamos con un 30% de probabilidades de que el desenlace no sea adecuado, independiente de que se implementen todos los protocolos y las estrategias como se han venido presentando en las diferentes sociedades científicas y que hemos adoptado nosotros para el manejo de nuestros pacientes. De forma importante, y lo conocemos, es la tendencia a que en países de ingresos bajos e ingresos medios, en este caso nuestro país, pues las principales causas de muerte estén asociadas a la violencia, tanto autoinfligida como por accidentes, a diferencia de países de altos ingresos en los cuales pues son enfermedades no asociadas a trauma las que pueden estar relacionadas con estas primeras lesiones, y en especial, de acuerdo a lo que nos presentaba el Centro de Control de Enfermedades en los Estados Unidos para el 2021, pues la población joven es la mayor, la que tiene mayor susceptibilidad a recibir o a sufrir este tipo de lesiones de trauma, con lo que implica la disabilidad o la discapacidad que se genera y la mortalidad que viene siendo importante. Entonces, con base en estas cifras, ha sido muy importante todas las intervenciones
que se buscan para tratar de disminuir la mortalidad, estrategias prevenibles de los diferentes escenarios, sea en trauma de guerra o sea en el trauma civil. Hablemos de los accidentes de tránsito y el impacto que puede tener medidas tan sencillas como haber adoptado de forma obligatoria la utilización del cinturón de seguridad. Entonces, cada vez se busca más modificar estos factores que puedan estar asociados y, como lo mencionaba en este trabajo realizado en Australia, en el estado de Victoria, al tratar de diferenciar la mortalidad en mortalidad extrahospitalaria con la mortalidad intrahospitalaria asociados a mecanismos de trauma y ver que hay un componente extrahospitalario que determina esa mortalidad, pues va todavía o orienta mucho más a tratar de implementar medidas preventivas y controlar de esta manera la mortalidad. Cuando se comparan los diferentes mecanismos asociados, sí se logra ver en este periodo de 10 años, del 2006 al 2016, una disminución en la mortalidad asociada específicamente a un mecanismo de trauma como el desencadenante de esto. Sin embargo, también es importante resaltar que aún en los centros de alta complejidad de manejo de trauma, encontrar que el error en el manejo en ciertas fases durante la evolución de la atención de los pacientes y encontrar que hay unos componentes o unos pilares que se asocian a errores en el manejo, pues puede estar relacionado a un incremento en esta mortalidad, pues es bastante preocupante y nos lleva cada vez más a reconsiderar las estrategias y el conocimiento y las habilidades que tenemos nosotros para manejar a nuestros pacientes politraumatizados. Y es como una urgencia. Estos pacientes no escogen quién va a ser su cirujano, quién va a ser su ortopedista y mucho menos quién va a ser el anestesiólogo que responderá o que tratará de sacar adelante su caso. Algo que se ha tomado de la medicina militar o de la milicia, de la parte táctica, más bien, son las lecciones aprendidas. Y estas lecciones aprendidas es tomar las experiencias positivas o negativas y mirar qué se puede adoptar, qué se puede implementar y qué se debe cambiar y mejorar para corregir esos desenlaces. Esto es un soldado nuestro en nuestro país, en la guerra que se tuvo contra los grupos narcoterroristas y vemos, por ejemplo, cómo para la época en que se cuestionaba la utilización de los torniquetes, esta podría ser la única medida implementada por los soldados que estaban haciendo en su momento de primer nivel de atención y pues ya ver ese cuestionamiento y la modificación que realiza o que implementa la TLS y la tendencia que estamos viendo cada vez más con relación a la utilización del torniquete, pues ha tenido una adopción y una diseminación importantísima en los diferentes protocolos de atención inicial y atención prehospitalaria del paciente politraumatizado. Qué pena, interrumpo un momento, me están escribiendo que hay limitaciones para ingresar, Darwin, no sé que les están pidiendo algún código, pareciera que está restringido el acceso a un número de participantes en la conferencia, para que tomen... Sí, vale. Gracias. De igual manera, pues los adelantos y los desarrollos que se buscaron con base en diferentes casos tácticos, y ustedes recuerdan de pronto películas, y dentro de esas si mencionamos La caída del halcón negra, como en esta serie nos muestran que era una operación de entrar, realizar una extracción de unos individuos y salir, y se vuelve un campo de batalla con un número de heridos, con un número de muertos importantes y con unas lesiones que, si recuerdan, las lesiones vasculares fueron importantes por la dificultad de tener un control en el sitio del combate, y se empiezan a desarrollar algunos dispositivos que buscan modificar y mejorar esa mortalidad. Nosotros tuvimos la oportunidad de utilizar algunos de esos desarrollos, dentro de los cuales el QuickClot se utilizaba en el sitio de la lesión. Lo que buscaba era hacer como una quemadura o un control hemostático químico más bien de la lesión y disminuir la probabilidad de exsanguinación en los soldados. Entonces, ver la adaptación de las diferentes estrategias y protocolos, el mejor ejemplo que podemos encontrar es o ha sido el ATLS, y ver que este protocolo que nace bajo la necesidad o el hallazgo, en este caso del accidente del ortopedista y su familia en una avioneta en Nebraska, a encontrar un escenario de trauma inadecuado para el manejo de ellos mismos y la mortalidad que presentó su familia, pues presenta una propuesta que se implementa, que se empieza a masificar, y lo que busca es tener un modelo de atención organizado y dirigido para poder tener un control temprano de las lesiones, una evolución adecuada y favorable, y pues disminuir los errores que se puedan presentar en la atención. Este ATLS
Actualmente vemos cómo cada vez ha venido modificando parte de las propuestas, ya no utilizar tanto volumen en la reanimación, la utilización de los protocolos de transfusión masiva, la implementación del ultrasonido entre las diferentes propuestas de manejo, pero sigue teniendo unos pilares donde nosotros de pronto como anestesiólogos intervenimos o tenemos participación en algunas de estas fases, digámoslo, de estas fases de manejo. Entonces, vamos a ver que la implementación y la utilización de estos protocolos nos ha permitido en el tiempo ver la descripción clásica del comportamiento trimodal de la mortalidad en el paciente politraumatizado, en el cual pues, se describían 3 picos, uno en las primeras horas y son usualmente lesiones por exsanguinación, el trauma craneoencefálico, con un segundo pico de muertes que eran probablemente prevenibles, que se podían intervenir, y ahí era lo que encontrábamos con las lesiones que muy probablemente asociadas a lesiones de tórax o exsanguinación podrían llegar a tener un impacto diferente como un neumotórax a tensión, un neumotórax masivo, un tórax inestable, etcétera. Y la fase final de la mortalidad asociada a todas las medidas de reanimación y claro, también los mecanismos inflamatorios y proinflamatorios y el desbalance que entre estos se pudiera llegar a presentar para el manejo por el manejo de los pacientes. Esta propuesta del 2010 demuestra que hay una modulación o que hay un cambio y que solo se encuentran 2 picos en este momento de la mortalidad, con un pico importantísimo que sigue siendo vigente en los primeros momentos de la lesión, asociado nuevamente a exsanguinación y a trauma craneoencefálico, pero con una disminución en este pico que encontrábamos y una modulación ligera en la fase tardía de la mortalidad. Más recientemente, un nuevo modelo o una nueva explicación de la implementación del modelo de trauma, nuevamente en un grupo australiano, nos muestra que persiste esta modulación de ese comportamiento trimodal y que solo vemos 2 picos de mortalidad, tanto en las horas tempranas de admisión y pues vemos una disminución hacia la fase tardía, muy probablemente por una adecuada reanimación, estrategia de terapia transfusional y tratar de garantizar algunas metas secundarias que vienen siendo muy relevantes. También el tipo de lesiones que se venían presentando es donde se pueden de pronto a veces encontrar algunos sesgos y es que definitivamente el tipo de lesión puede cambiar completamente. Como vemos acá en este caso, los pacientes que tienen lesión o un trauma craneoencefálico van a tener un mayor riesgo de tener menos sobrevida que aquellos pacientes en los cuales se encontrara aislada esta lesión. De esta manera, pues hay propuestas de que cómo se debe implementar y mejorar estas estrategias de manejo, cómo se pueden implementar estos grupos, estos protocolos y mirar qué fases de cada una de estas que se deben implementar se deben garantizar y nosotros como anestesiólogos de pronto en cuál de ese componente podemos llegar a tener algún impacto para modificar desenlace y viene siendo las intervenciones agudas que pueden mejorar esos desenlaces. Miremos lo que sucedió con el ACLS y con el cambio del paradigma del ABC para la reanimación o para la atención inicial del paciente en colapso cardiovascular y cómo hasta ahora vemos en el American College of Surgeons una propuesta que en este caso es liderada por una cirujana colombiana que está trabajando como intensivista del grupo de trauma, como cirujana en Richmond, Virginia. Y esta propuesta pues lo que hace es tratar de modificar, basados en argumentos como pacientes hipovolémicos asociados y con estados de shock que requieren aseguramiento de la vía aérea, tienen más mortalidad o tienen más complicaciones o periodos de hipotensión más prolongados que aquellos que no, y una vez están intubados, la presión positiva que se genera, pues va a aumentarme presiones intratorácicas que me disminuye el retorno venoso y puede facilitar o perpetuar esta hipotensión. La hipotensión entonces se daría tanto por efectos mecánicos en la ventilación como por los medicamentos utilizados en la inducción de secuencia rápida para asegurar la vía aérea. Ellos comparan los 2 grupos, un grupo de forma convencional, cómo se vienen manejando estos pacientes con el ABC normal, pero implementan un grupo en el cual la transfusión y la reanimación hídrica viene siendo primero al manejo de la vía aérea. Y en este trabajo que lo hacen en 12 centros de trauma de primer nivel, pues a pesar de que las variables demográficas son similares en los 2 tipos de pacientes, no encuentran finalmente que hayan diferencias tanto en las necesidades de terapia transfusional de los pacientes que requieren transfusión masiva, estancia en UCI, de pronto vemos una diferencia, pero sin que tenga una significancia estadística importante y pues más importante, no hay un cambio en la mortalidad. O sea, utilizar el CAB en el paciente politraumatizado no es inferior, digámoslo así, a utilizar la estrategia convencional del ABCDE,
que plantea el ATLS en el manejo de estos pacientes. Sin embargo, cuando se hace un subanálisis de la mortalidad, que es similar en los dos grupos, pero encuentran de forma recurrente que la presión o la hipotensión inicial puede ser uno de los factores asociados a la mortalidad, y el trauma craneoencefálico nuevamente aparece como un determinante. Sin embargo, pues son datos retrospectivos los que tomaron para este trabajo, y se excluyeron en los pacientes cuando se habló de la hipotensión asociado solo a hipovolemia. Un paciente con un neumotórax a tensión puede estar con un cuadro de inestabilidad y puede estar con un cuadro de hipotensión, y fueron descartados en este caso por no ser una causa específica de hipovolemia. Sin embargo, a pesar del trabajo, los investigadores pues dicen, ya que no es inferior, pues consideremos que esto puede ser probablemente prometedor al tratar de implementar o de mejorar los resultados del paciente politraumatizado. Nuevamente, si miramos cuál puede ser el impacto del anestesiólogo, tenemos que ajustarnos a cada uno de los escenarios. Esta es una imagen que tomé en el Hospital Eduardo Ríos de León cuando estaba haciendo parte de mi formación. ¿Qué más, Alberto? Y acá... sí, estoy viendo la charla de Hans, pero no hay problema. Doctor Restrepo, tiene abierto el micrófono. Entonces, iba a que sí, quien está haciendo la atención inicial del paciente politraumatizado, que este es un centro de trauma, es el anestesiólogo con el residente de anestesiología. Mañana no es tan grave, pues porque es el entrenamiento y usted ya estuvo en junta. Doctor Restrepo, tiene prendido el micrófono. Bueno, pues lo hacemos con 5 personas. ¿Qué hacemos? Bueno, puedo continuar, creo. Entonces, el anestesiólogo sí puede tener un rol mucho más dominante en la atención del paciente politraumatizado. Y si vemos, pues, qué es lo que nosotros hacemos, pues es casi que constante atención de emergencia en pacientes de diferente riesgo y con diferentes tipos de lesiones, y mucho más, pues, en escenarios de trauma. Nos enfrentamos al manejo de las condiciones preexistentes y las patologías de base que tengan ellos, a cualquier tipo de procedimiento quirúrgico que se pueda llegar a requerir en la noche, y mucho más a tener esa capacidad de poder enfrentarnos a escenarios de múltiples heridos o escenarios en los cuales los recursos pueden ser insuficientes. Tenemos que adaptarnos entonces a diferentes modelos de atención y pues tratar de garantizar mejores resultados. Ideal, nuestro primer concepto y el pilar por el que se piensa que el anestesiólogo es útil en un escenario de trauma es el manejo de la vía aérea. Y definitivamente, como vemos, algunos de los escenarios controlados, digámoslo, aunque este no es un escenario controlado, ni este era un escenario controlado, pareciera, pero realmente es una situación de emergencia en que se requiere una evaluación de una traqueostomía en una paciente que estaba obstruida con coágulos en la unidad de cuidado intensivo, y un paciente politraumatizado que requería el aseguramiento de la vía aérea por el grupo de neuroanestesia en nuestro hospital. Pero podemos tener los dispositivos, podemos tener los recursos, pero vamos a ver cómo es obligatorio para todos nosotros estarnos constantemente reentrenando en estos juguetes que tanto queremos tener para el manejo de nuestros pacientes. Nos adaptamos a las situaciones necesarias, implementamos los protocolos necesarios para continuar garantizando la prestación de nuestro servicio, pero en trauma vamos a ver que van a haber condiciones y van a haber lesiones que van a ser completamente difícil y completamente, diferente la aproximación convencional en el manejo de un escenario de trauma, y mucho más cuando este es un escenario de trauma de guerra, como las imágenes que vemos de algunos de los casos a continuación. Esto pues para mostrar sencillamente lo que sucede. Aquí es una intubación despierta en un paciente con una severa quemadura facial, en la cual pues hay un compromiso de la vía aérea, y hacemos esta en compañía de la doctora Ariana Vargas, anestesióloga intensivista en mi hospital, garantizando el aseguramiento de la vía aérea. Pero si no se tienen las destrezas, así tengamos un equipo que nos muestre y nos facilite el proceso de intubación, pues podemos estar en condiciones en las cuales veamos la vía aérea, conozcamos cómo hacer el procedimiento, cómo tratar de garantizar y asegurar la vía aérea, que era pues emergente en este caso,
Acá es un caso electivo donde uno de nuestros residentes intenta, y pues si no lo hacemos de forma repetida, vamos a ver que no es ni siquiera tan fácil acomodar el dispositivo con el tubo para poder garantizar la intubación. Entonces, en trauma, en el manejo de vía aérea, encontramos diferentes recomendaciones y creo que las conocemos, las tenemos muy presentes nosotros como anestesiólogos en el manejo de la vía aérea de cualquier paciente, más las condiciones propias que se van a dar en el paciente politraumatizado. Sigue siendo parte importante de esa propuesta de evaluación que se debe realizar en esa fase inicial, en el triage, con el cual podemos cambiar completamente la decisión y decir no, CAB no, viene siendo ABC, porque el compromiso de la vía aérea es lo que va a producir el colapso por la lesión que tiene el paciente, y nos tenemos que ajustar entonces en esos roles que se presentan con cada tipo de paciente, con cada mecanismo de lesión y en el escenario donde nos estemos nosotros enfrentando. Otro concepto clave del cual nosotros hacemos parte clave, determinante, es el concepto del control de daño. El damage control cambia y ha mejorado también los resultados y los desenlaces en los pacientes politraumatizados. Y esto es importantísimo porque cambiar el concepto de no tener que hacer una cirugía reparativa, sino de tener el control vascular y disminuir el riesgo de infección, y que con esto, mientras se logren recuperar algunas de las variables fisiológicas del paciente, pues puede ser más que suficiente. Entonces, entrar en ese concepto y modificar en conjunto con el cirujano, con el grupo quirúrgico, y saber que tenemos nosotros entonces la posibilidad de modificar basados en ciertos parámetros que también los conocemos, que los podemos tener disponibles en la sala de cirugía, y parar y tener la oportunidad de recalentar al paciente, corregir coagulopatía, disminuir el riesgo de infección, llevar a la unidad de cuidado intensivo y hacer un segundo reintervención para ya, si están las condiciones, hacer una reparación final o sencillamente hacer un nuevo control y pasar en una tercera oportunidad. Otro punto también determinante que nos presenta la propuesta de la ATLS es identificar el shock, pero no solo es identificar el shock por hipovolemia, y eso lo repito constantemente porque es que el shock en un paciente puede tener un comportamiento mixto y podemos quedarnos nosotros cortos en la terapia que le estamos dando a nuestros pacientes. Cuando empezamos con el concepto del shock, pues uno de los pilares y de las propuestas que ha tomado gran valor, que ha tomado mucha fuerza, es la resucitación hemostática, que es uno de los componentes del control de daño. Entonces se hace el control vascular, se hace el control de la infección y empezamos a resucitar a nuestro paciente garantizando que la hemostasis esté intacta o que la podamos recuperar. Ahí es donde el sangrado, que sabemos que es uno de los determinantes asociados a mortalidad, evaluado desde hace muchos años, en especial en esos pacientes con índices de severidad del trauma más altos, en los cuales se encontraban alteraciones o prolongaciones en el INR, tenían una mayor correlación con mortalidad. Y la probabilidad, no, la facilidad que hemos venido teniendo con los nuevos ensayos y trabajos que se han presentado y los proyectos de investigación que nos han mostrado cuáles son los mecanismos involucrados en la coagulación con un perfil específico en el paciente politraumatizado. Tener los conceptos básicos de la fisiología de la coagulación, pero cómo en el momento de un paciente politraumatizado se activan los mecanismos inflamatorios, se activa la vía del complemento, y todo esto finalmente viene con una interacción y con un feedback de diferentes mecanismos que pueden llegar en un momento a generarme un estado procoagulable, que es lo que buscaría el estrés quirúrgico, si lo vemos de esa manera, pero que de la misma manera presenta un consumo importante de ciertos factores, y ahí el fibrinógeno toma un valor importante y cada vez lo vemos más presente en los protocolos de manejo de hemorragia en trauma. Incluso en obstetricia el fibrinógeno cada vez tiene un mayor valor, y entendiendo y pudiendo evaluar con algunos dispositivos de monitoreo de la coagulación el fenómeno de lisis o de la fibrinolisis, y peor, esa hiperfibrinolisis que se asocia en algunos pacientes y que también tiene correlación con la mortalidad. Entonces, entender estos mecanismos que no son lados, no son mecanismos únicos. Vamos a favorecer algunos con la terapia que estemos dando, con permitir que el paciente esté hipotérmico, con permitir estados de hipoperfusión o corregirlos, o reanimar inadecuadamente de pronto con vasopresores en vez de fluidos.
pues esto va a llevar a que sean diferentes mecanismos los que alteren la función endotelial, que se active esa endoteliopatía también por la estrategia que estemos nosotros utilizando, y que todos estos factores sumados compliquen un escenario de sangrado y empeoren los desenlaces en nuestros pacientes. Entonces, no hay duda, y creo que parte de la propuesta que se ha planteado de la utilidad del ácido tranexámico, una vez se ha entendido que la fibrinolisis existe y que la fibrinolisis está en el paciente politraumatizado, y que el CRASH-2 nos demuestra un valor importante en disminuir la mortalidad, pues tiene que estar en los protocolos de manejo, y vemos que es cuestionado. Hay muchos artículos que cuestionan cómo se utilizó, cómo se da, si vamos a mantener una infusión o no, pero en este momento muchas de las recomendaciones siguen vigentes y los tenemos nosotros en nuestros protocolos, en que el ácido tranexámico en las primeras 3 horas en un politraumatismo severo debe dársele el gramo al paciente si no tengo cómo monitorizarlo, y esto me va a mejorar los desenlaces, y si no tengo la opción, en 8 horas puedo repetir esa dosis, y pues esto ha sido validado en algunos ensayos clínicos en los cuales se demuestra que hay una disminución en la terapia transfusional y que podría haber un beneficio en mortalidad. Pero esto es una terapia aislada, es parte de la estrategia, y esto es como lo final que entenderíamos de lo que viene sucediendo con la coagulopatía asociada al trauma y los factores que se presentan en el escenario del paciente politraumatizado. Nosotros hemos planteado, sin saber, cambios en la terapia transfusional que tiene su inicio en la Primera Guerra Mundial, y esto me lo escuchan cada que hablo de la resucitación hemostática o de la terapia transfusional en el escenario de sangrado, y de forma arbitraria desde la Primera y Segunda Guerra, incluso hasta la Guerra de Corea, en que se utilizó sangre total para transfundir y para reanimar a los pacientes. A partir de Vietnam, cuando los recursos son insuficientes y el número de heridos es tan alto, se fraccionan los productos para tratar de optimizar y darle plasma al que lo necesite y glóbulos rojos al que estaba realmente anémico, sin haber hecho un ensayo doble ciego, multicéntrico, aleatorizado. Se tomaron las decisiones, se fraccionaron los productos, y luego el impacto de esta terapia se ve en los nuevos conflictos, digámoslo, como en la guerra de los Balcanes, en Irak, en Afganistán, y lo vemos nosotros también en la población nuestra, cuando solo se reanimaba con glóbulos rojos y cristaloides y se presentaba la coagulopatía. Se empieza a cambiar ese concepto y se introduce entonces la resucitación hemostática como una herramienta que busca prevenir que se perpetúe o que se facilite desde el aporte insuficiente, porque puede haber consumo y puede haber dilución de los factores de coagulación. Entonces hay una propuesta de reanimar tempranamente con plasma y con plaquetas, no tanto con fibrinógeno, y creo que ese es el componente que cada vez está teniendo más fuerza en la resucitación de nuestros pacientes. Entonces, si vemos nosotros de dónde parte eso, pues viene siendo nuevamente el trauma militar, y aquí vemos cómo, cuando empiezan a comparar cómo es la reanimación en el sitio de combate, en esos hospitales tácticos, con relación a la proporción entre glóbulos rojos y plasma, vemos que la mortalidad es mucho mayor en aquellos pacientes que recibieron más glóbulos rojos que plasma, y empieza a disminuir cuando esta proporción se empieza a cortar. Con base en estos trabajos, pues empiezan a salir propuestas en los cuales ya con ensayos clínicos, y en esto el doctor John Holcomb, que es un coronel cirujano de los Estados Unidos, ya retirado, pero que ha trabajado mucho en la parte de resucitación y en la parte de terapia transfusional, pues nos sigue demostrando que esas relaciones o esos radios en los cuales son muy cercanos al 1 a 1, 1, 1, 1, 2, de entre glóbulos rojos y plasma, puede tener mejores desenlaces, específicamente mejor sobrevida, como lo vemos en estos trabajos. Esto lleva al desarrollo ya de ensayos mucho más sólidos, como el último, que es el Proper Trial, en el cual se aleatorizan 2 grupos de pacientes para administrar una estrategia de terapia transfusional bajo el concepto de protocolo de transfusión masiva, con un esquema 1-1-1 o 1-1-2, basados en un activador que también es importante. ¿Cuándo lo determinamos? ¿Cuándo tomamos la conducta de empezar esta estrategia y no esperar que el paciente haga una coagulopatía? Ahí uno de los 3 modelos que tendríamos, el McLaughlin, el TASH o el ABC. El ABC es tal vez el más sencillo y está validado por el American College of Surgeons, y lo recomiendan en este momento porque tendríamos que tener únicamente una
presión arterial sistólica por debajo de 90, una frecuencia cardíaca por arriba de 120, un mecanismo penetrante de lesión, y ya nuestro paciente estaría cumpliendo los requisitos de que va a terminar en una transfusión masiva y que en este paciente puede haber un beneficio de la utilización de un protocolo de transfusión masiva, 111 o 112. Acá, pues lo que conocemos muy bien de este ensayo es que no se logró demostrar que hubiera un impacto significativo en mortalidad ni en las 24 horas ni en los 30 días, y eso pues digamos lo que no era lo que se esperaba al ver los diferentes trabajos y ensayos con otras características en su diseño. Sin embargo, no queda rechazada esta terapia. Aquí sencillamente se está definiendo si es mejor 111 o es mejor 112, porque a pesar de eso, la utilización o la implementación de estos protocolos, y es una validación que se hace posteriormente en su análisis de esta población en los dos diferentes brazos, pues sí demuestra que a medida que nosotros diferimos el momento de la activación, o sea, tenemos que ser tempranos en la toma de la decisión, este paciente va a necesitar un protocolo de transfusión masiva, y el tiempo de llegada de los productos puede llegar a tener un impacto en mortalidad que incrementa a medida que el tiempo va pasando. Entonces sí tenemos que tener nosotros parte en la toma de la decisión de la activación de estos protocolos de transfusión masiva, y aún más de poder tener la disponibilidad de los hemoderivados en salas o en la sala de urgencias, si se va a activar desde la sala de urgencias y no es considerado en ese momento en quirófano. Si vemos propuestas que pueden cuestionar y que pueden orientar, digamos, esa terapia de alguna manera, pues los test viscoelásticos han venido siendo una alternativa, y en esta pues utilizaron el ROTEM, que es una de las dos opciones que se tiene, utilizando parámetros del EXTEM en el cual medían el CT, que nos hablaba de los factores de coagulación, mucho más con vía extrínseca, mucho más con interacción de pronto con medicamentos tipo warfarina, pero dándole un valor importante al FIB-10, con un protocolo que también puede estar cuestionado, porque decían si el paciente sangraba y el FIB-10 estaba por debajo de 10, iba a necesitar plasma, iba a necesitar fibrinógeno o crioprecipitados, pero si seguía sangrando y estaba por ya corregido, pues póngale plaquetas. O sea, sí es cierto que puede haber algunas dificultades en el diseño y en la forma como se tomaron estas muestras de los pacientes, pero lo interesante y lo que me gusta de este trabajo es que sí nos pudo demostrar, con base en esos cambios del fibrinógeno, más que lo que podemos pensar en complejos protrombínicos, es cómo sí se demostró que algunos pacientes llegaban con unos niveles de fibrinógeno muy bajos, tanto a la sala de urgencias, aún en cuidado intensivo, y solo hasta que se iniciaba la reposición, ya que vino siendo la principal terapia que se recibió. Como vemos acá, fueron mucho más el número de pacientes que recibieron un concentrado de fibrinógeno que otros hemoderivados, y se ve el comportamiento o la recuperación, en este caso, de los niveles de fibrinógeno. Las guías de trauma europeas de manejo de sangrado, pues ya lo tienen como una recomendación, ya viene siendo un componente importante, y por eso cada vez vamos a ver más la utilización temprana del fibrinógeno en el sangrado en el paciente politraumatizado. La utilidad o no de la sangre total, que viene siendo otra de las opciones, nuevamente extraída del trauma militar, pues viene sencillamente porque no había más que utilizar. El número de heridos que se llegaron a presentar en solo una situación de combate superan las capacidades, tanto en personal como en recursos, en quirófanos y en disponibilidad de hemoderivados para manejar estos pacientes, que se empieza a utilizar cada vez más. Como vemos acá, 6.000 unidades de sangre total utilizadas para un manejo de 1.000 pacientes, independientes de que fueran militares o de que fueran civiles, con los beneficios que puede implicar, que también lo conocemos, de tener sangre fresca a tener una sangre de diferente tiempo, con alteraciones en la capacidad de entrega de oxígeno, con alteraciones en la radiología, etcétera, todos los cambios que se puedan llegar a dar. Entonces, para escenarios austeros, para escenarios como el trauma de guerra, pero no lo descalificamos, para aquellos sitios en los cuales la posibilidad de acceso a un banco de sangre sea insuficiente y se presente un escenario de exsanguinación, pues la sangre total viene siendo una excelente herramienta y parte del inicio de la terapia transfusional, en que se utilizó sangre total, como lo vimos durante la Primera Guerra Mundial. Hablar de las guerras también nos tiene que llevar al escenario actual del terrorismo que hemos vivido en el país, que se ve ahora
alrededor del mundo, en los cuales las condiciones de atención de pacientes politraumatizados se hace similar al escenario de guerra. Y es porque el número de heridos nuevamente puede llegar a superar las capacidades logísticas para atender a estos pacientes, igual que en un desastre. Y eso hace que se cambien los conceptos tan básicos como el triage en el cual sería buscar a quién debo recuperar porque va a colapsar. Aquí es qué paciente realmente puede tener mejor beneficio porque los recursos van a ser insuficientes. Entonces necesito la mayor cantidad de recursos para aquellos pacientes que realmente se puedan salvar. Y entrar en el conflicto de tomar esa decisión, pues no es nada fácil, pero cuando vemos que en nuestros sitios, en nuestros hospitales, nos veamos nosotros obligados o enfrentados a manejar una situación como estas, pues tendremos que hacer parte de esa toma de esas decisiones. No lo miremos solo por recursos, miremoslo también por propuestas. Y entonces, en esta publicación de no tan vieja, miremos que es 2017, se está planteando como una opción en el sangrado militar empezar con terapia sanguínea. Esto puede ser cuestionado porque si miramos los protocolos de PBM en cirugía, lo que queremos es cada vez transfundir menos. No queremos transfundir pacientes por las reacciones que se pueden dar de todo tipo y buscamos más bien terapias de ahorro, optimizar anemia, controlar el sangrado, etcétera, y disminuir el sangrado. Acá en trauma, al contrario, estamos viendo cada vez una tendencia a utilizar más hemoderivados de forma más temprano, incluso postulándolo en algunos ensayos como la primera opción. Nosotros lo hicimos y los que de pronto han escuchado alguna vez mis conferencias sobre trauma, pues este era yo cuando era R3 de anestesia, no habían suficientes anestesiólogos en el ejército, con nuestro ortopedista, cirujano, una enfermera jefe, bacterióloga y la médico general y con el equipo que se encuentra atrás, que eran los instrumentadores y los auxiliares de salas, donde nos vimos nosotros por las condiciones y por el número de heridos que teníamos en algún momento y por el mecanismo de lesión que se presentaban también, que eran ocasiones asociadas a exsanguinación, pues a la implementación de estos protocolos de damage control, de estabilizar un paciente con unos recursos y unas condiciones, como ustedes pueden ver acá, no adecuadas. Y muchos de nosotros, anestesiólogos de Ejército, Armada y Fuerza Aérea, que estuvimos en los diferentes hospitales tácticos, pues nos vimos obligados a utilizar la sangre total, la sangre fresca total, como terapia transfusional en el paciente que lo necesitaba. Los resultados pues, son alentadores. Diríamos que una vez se inician estos hospitales, hasta los últimos análisis que se tuvieron en el 2013, pues sí logramos bajar la mortalidad de nuestros héroes de guerra que eran víctimas, desafortunadamente, hacia los últimos años, cada vez más de minas antipersonales, que pues, es el tipo de lesión y el mecanismo de lesión que producía, pues tiene un impacto social, psicológico, etcétera, bastante grave. Entonces, vemos la necesidad de la resucitación hemostática en el paciente politraumatizado, la posibilidad de considerar la utilización de sangre total en este mismo escenario, y empiezan a salir propuestas de utilización de sangre total en pacientes en escenario de trauma civil. Y es, digamos, lo que hay un conflicto en este momento. Parte de los resultados, si vamos al control o al concepto de resucitación hemostática, o si estamos mirando el impacto de la endoteliopatía y la lesión del glucocálix, que también se presenta en estos pacientes, pues estaría muy probablemente pensando que va a tener una utilidad y que va a tener una validez utilizar tempranamente plasma, utilizar tempranamente glóbulos rojos para modular o para mejorar estos desenlaces. Este es un artículo reciente que me compartió el doctor Freddy Ariza, quien es un experto en el manejo de sangrado y de coagulopatía y de monitoreo de la coagulación, en que están el pro y el con de la utilización de esto, si lo podemos llevar o no, sin tener una conclusión. Pues es un análisis de un autor, de unos autores, pero pues no es cerrar la posibilidad. Hay propuestas como el Pamper y el Combat, que son dos ensayos clínicos que utilizaron tempranamente hemoderivados y que hicieron ciertas mediciones y ciertas intervenciones con unos impactos que, pues, digámoslo, han sido también cuestionados con relación a la disminución de la mortalidad, que viene siendo uno de los puntos que nosotros definitivamente queremos disminuir o queremos impactar en los pacientes que están en un escenario de trauma y especialmente esos que están con un riesgo de sangrado.
sin que cuando se siguen haciendo, pues los análisis son contradictorios, digamos, lo que se encuentran en estos ensayos, y nos quedamos nosotros con la duda de qué hacer y cómo enfrentarnos entonces al manejo de esos pacientes. Seguramente encontraremos ensayos más sólidos, con mejor evidencia, que nos permita adaptar una estrategia, pero cuando estamos nosotros atendiendo pacientes en un escenario con recursos limitados, cuando tenemos que tomar la decisión de qué es lo que vamos a hacer, pues tendremos que implementar alguna de estas medidas, alguna de estas estrategias, porque no podemos dejar de hacer terapias que de pronto han tenido algún beneficio y que, como les digo, en este caso pueden llegar a ser contradictorias. Parte de las propuestas de la utilización de la sangre prehospitalaria o de la sangre fresca total está relacionada, por ejemplo, con los mecanismos de trauma. Si hay un trauma penetrante y se considera que el tiempo de transporte del sitio de lesión a donde se va a hacer el control vascular, en este caso, va a ser mayor a 20 minutos, se podría considerar la implementación temprana de esto. Y si miramos el tráfico y la poca capacidad que tenemos nosotros de una evacuación helicoportada para llegar a un sitio de lesión en un accidente de tránsito y llegar a un hospital, pues eso pues puede perfectamente ayudarnos a esa toma de decisión. Finalmente, el otro concepto que ya habíamos mencionado y hace parte de la evaluación es el perfil de choque y la causa del choque. No voy a hablar de líquidos, sabemos que ha habido una disminución en la estrategia de reanimación, el ATLS dice ya no 2000, utilice 1000 y vamos mirando la respuesta. Sin embargo, sigue siendo en ocasiones inadecuada esa terapia de fluidos que estamos manejando nosotros, pero sigue el concepto, sigue firme, y es que mientras haya una lesión vascular sin control, se debe tratar de mantener presiones sistólicas por debajo o con un límite de 90, o en un paciente que esté con un estado de conciencia adecuado, y con esto podemos asegurar o esperar hasta que se llegue al sitio y se haga un control vascular. Y es parte de esos modelos que se han implementado también en trauma militar para tratar de no tener volúmenes muy altos de cristaloides una vez los pacientes lleguen, por todo el impacto en la radiología que puede llegar a producir y romper coágulos y empeorar escenarios de sangrado, salvo en trauma craneoencefálico y salvo en pacientes embarazadas. Sin embargo, volumen restringido hasta que se hace el control vascular, pues viene siendo todavía una estrategia y lo está implementando la TLS. Sin embargo, nosotros sabemos que el ultrasonido pues tiene una ventaja, digámoslo, en el momento de que yo puedo garantizar o plantear, perdón, más bien, cuál de los determinantes del gasto cardíaco puede estar comprometido e ir un poco más allá en los pacientes en que, por ejemplo, puedan llegar a tener una buena ventana, como la que estamos viendo acá, esta ventana subcostal que me permite diferentes vistas y que puedo llegar a tener una evaluación valvular de cavidades derechas, de las cavidades izquierdas, ahora que vemos acá el ventrículo izquierdo en un eje corto. Todo eso poderlo obtener en una vista me permite llegar a tomar decisiones y tratar de mejorar la propuesta terapéutica que le hago a mi paciente con relación a volumen, a inotrópico o a vasopresores. Y hay propuestas específicas de manejo en trauma, nuevamente Paula Ferrada aportándonos con trabajos y con propuestas de utilización de ultrasonido en pacientes de trauma en cuidado intensivo, con lo cual el doctor Gil tiene activo el micrófono, Carlos Gil tiene activo el micrófono, gracias. Entonces, en esta propuesta, igual, permite con conceptos básicos hacer diagnósticos sindromáticos y guiar mejor esa terapia que queremos en nuestros pacientes. El eco transesofágico tiene que ser una herramienta que cada vez tenga más peso y más uso por parte de nuestros residentes y de nuestros colegas, especialmente en los sitios donde lo podamos tener asequible, ya que podemos ir mucho más allá en cuadros de inestabilidad en los cuales dejamos de pensar en H's y dejamos de pensar en T's y vamos de forma objetiva a buscar las causas grandes, macro, que se pueden llegar a encontrar. La posibilidad o la facilidad de encontrar las vistas en los diferentes escenarios pues va a ser mucho más fácil al poder pasar solo la sonda transesofágica que tratando de pronto de hacer una ventana transtorácica en el paciente, pues nos va a permitir tener una aproximación muy similar a lo que queremos nosotros con estas propuestas o este concepto del POCUS
en el cual vamos, como les dije, a buscar hacer diagnósticos sindromáticos específicos de las causas de inestabilidad hemodinámica. Entonces, así es muy fácil en un paciente de trauma no quedarnos solo dando vasopresores y fluidos, sino ir a buscar pequeños volúmenes que puedan llegar a presentar signos de taponamiento y saber que entonces la decisión es quirúrgica, o al contrario, encontrarnos con pacientes que estén con estados de hipovolemia o con compromiso de cavidades izquierdas o cavidades derechas, y que esto nos lleve a la toma de decisiones de la terapia farmacológica que el paciente necesita. Es cierto que hay más desarrollos, el Riboa, que cada vez ha tomado más fuerza, a pesar de ser una terapéutica de más de 50 años, en los casos de lesión vascular, entrar por vía arterial e insuflar un balón y tener el control del sangrado y llevar a un control vascular de forma temprana, pues tiene mucho valor, y la implementación de protocolos de ECMO en trauma, que pues lo ha demostrado el grupo de los americanos, especialmente en trauma militar, en los cuales para ciertas indicaciones también han demostrado cierto beneficio y cada vez pues unos mejores resultados basados en la misma experiencia que tienen, pues sería lo ideal para la mayoría de nuestros centros, tener ya la posibilidad de tener la mayor complejidad de equipos y de recursos disponibles, pero estamos aún lejos de eso. Entonces, nosotros tenemos que ajustarnos a nuestras necesidades, tenemos que ajustarnos a nuestra realidad. Una situación es el hospital militar, otra situación es el hospital que les mostré, donde los recursos no eran los ideales, y si miramos nuestra región, las condiciones pueden ser similares, y entonces no podemos hablar de ROTEM o de tromboelastografía. Tendremos que basarnos en PT, PTT, cuadro hemático y en la activación temprana de esos protocolos de transfusión masiva. Y si no tenemos un adecuado banco de sangre, tener o pensar que la posibilidad de la sangre total en esos sitios distantes, en esos sitios donde los recursos son suficientes, puede llegar a ser una propuesta de manejo. Para eso tenemos que definir nuestros protocolos y definir, como les digo, cuál va a ser esa secuencia de manejo, repetirla y ensayarla. Definir con nuestro equipo quirúrgico hasta dónde ir en un paciente para lograr la recuperación y la estabilización en el caso de que se requiera un segundo procedimiento quirúrgico. No hay duda con los protocolos de transfusión masiva, como ya lo mencionaba, y aquí pues nos podemos ir a la utilización de la sangre total y definitivamente saber cuál va a ser esa terapia hídrica y cuál puede ser esa estrategia de manejo que realmente nos guía a una adecuada resucitación de fluidos. Entonces, nosotros sí podemos impactar los desenlaces, podemos, una de las debilidades, y lo he mencionado a nivel país, nuestros hospitales hacen de todo, se hace gineco, se hace niños, se hace cardio, se hace traumas, y el trauma le llegó. No tenemos todavía una deficiencia en la especialización de los centros, y que tuviéramos sitios de referencia para estos pacientes y que los resultados sean mejores, igual con cardio, igual con pediatría, igual con obstétrica, y pues en eso estamos todavía cortos. El reentrenamiento es clave. Tener nuestro diploma de anestesiólogos no nos garantiza absolutamente nada. Nosotros tenemos un compromiso con nuestros pacientes, tenemos una obligación del paciente que a ciegas llega a nuestro quirófano y espera encontrar en nosotros los mejores conocimientos, recursos, la habilidad en la utilización de los diferentes dispositivos que tenemos. También pues se requiere una implementación de medidas que vayan al control de los mecanismos de lesión, y pues desafortunadamente las condiciones del país en este momento nos muestran cada vez más escenarios de trauma en población joven asociada principalmente a violencia, y pues claro que esto nos preocupa. Definir nuestros protocolos y nuestro concepto del Damage Control Resuscitation, que incluye el grupo quirúrgico, que incluye la terapia de fluidos, y que cada vez más va adquiriendo la opción en los sitios donde se tenga algo de monitoreo de coagulación viscoelástica, que nos permite en poco tiempo tomar decisión, pero igual, si no está disponible, pruebas convencionales vienen siendo parte del manejo. Y considerar los protocolos, en especial el ácido tranexámico, que no es costoso, que ha demostrado que en estos escenarios de sangrado en los cuales no tengo pruebas, pues lo puedo utilizar, porque no hay una opción adicional que realmente me pueda modificar la mortalidad. Entonces, nosotros como anestesiólogos sí podemos mejorar esos desenlaces, sí podemos mejorar esos resultados. Tenemos un compromiso con la formación del personal que nosotros tenemos a nuestro cargo, y pues para mí es un gusto estar en un hospital como el Hospital Militar Central, donde tenemos la posibilidad de formar residentes, donde tenemos un grupo
multidisciplinario con fortalezas de cada una de las diferentes áreas. Les comparto ya para terminar parte de las cuentas que tenemos con nuestros residentes, donde algunas de las conferencias quedan grabadas en esos espacios, y también aprovecho para invitarlos a nuestro congreso, nuestro nuevo simposio otra vez presencial, 25 y 26 de noviembre. Recuerden que nuestro simposio es completamente gratis. Estaremos enviando las invitaciones a los diferentes programas de residencia, a las diferentes sociedades, para volver a tener, ojalá como en nuestro último simposio en el 2019 antes de la pandemia, 380 personas participando de forma presencial en este evento. Nuevamente, Darwin, muchas gracias por haberme invitado, por haberme dado la oportunidad de compartir con nuestros colegas esta conferencia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Hans. Realmente yo creo que para todos, como siempre, es una excelente presentación y termina siendo muy constructivo y nos ayuda a tener claros pues, cuáles son las metas, los objetivos, lo que necesitamos lograr con nuestros pacientes. Viene quizá uno de los puntos más importantes de la reunión, que son el espacio de preguntas y respuestas. Invitamos a todos a que por favor levanten su mano o nos escriben una pregunta por chat, o si tiene alguna dificultad en esa comunicación puede hacerlo de viva voz. Tenemos una pregunta del doctor Ibarra, que tiene la mano levantada. Doctor Ibarra, por favor. Buenas noches a todos. Un gusto pues, vernos, aunque sea virtual. Excelente, Hans, muy interesante la presentación. Quería hacer algún comentario al respecto. Pues yo tuve la oportunidad de hacer mi subespecialidad en trauma y cuidado crítico formal en Estados Unidos, en Nueva York. Entonces, quería hacer unas apreciaciones al respecto. Primero, comentar, la doctora Ferrada, de hecho, es hija del doctor Ricardo Ferrada. Él es cirujano de trauma del Universitario del Valle. Algo muy especial para destacar del doctor Ferrada. Él es chileno, se radicó en Colombia hace muchos años, pero él hizo algo que es para nuestro medio completamente atípico. Él creó un registro de las casuísticas que tenían en el Universitario del Valle, de tal manera que al cabo de 30 o 40 años tenían 20 casos de trauma duodenal, 18 casos de lesiones pancreáticas, etcétera, etcétera. Entonces, este centro se volvió muy importante. De hecho, venían a rotar cirujanos de Estados Unidos de trauma al Universitario del Valle. Entonces, esto pues para destacarlo. Una cosa muy importante de pronto para la percepción en el manejo del trauma, digamos, cuando yo decidí hacerlo, la situación epidemiológica en Bogotá era completamente diferente. En 1995, nosotros teníamos esto de que los quincenas y los puentes eran sinónimo de trauma. Y como nosotros en Reina Sofía quedamos en la autopista, era habitual recibir los viernes y los sábados, en particular los puentes, pacientes traumatizados. Y además teníamos también la violencia de trauma penetrante, periódicos que nos llegaban, y era relativamente frecuente. Entonces, esto motivó mi interés para ello, cosa pues que obviamente epidemiológicamente ha cambiado, de que ya eso no ocurre de esta manera. Pero, ¿qué es lo importante para la experiencia de la formación que tuve? Lo primero es que los anestesiólogos habitualmente no nos involucramos con estos pacientes como sería lo ideal. ¿A qué me refiero? Cuando avisan de que hay un paciente traumatizado, hoy en día, pues a menos de que sean algunos pocos hospitales en Bogotá que tienen trauma varios durante el curso del día, entonces podrían hacerlo de una manera diferente y tener una persona dedicada a ello. En nuestros hospitales, el paciente avisan de que hay un paciente traumatizado. Lo ideal es que el anestesiólogo baje a urgencias inmediatamente. ¿Por qué? Primer elemento fundamental, ¿sí? A establecer un escenario, en tener una idea del escenario global de lo que está pasando. Entonces, el primer paso de identificar las situaciones, por ejemplo, con lo del ATLS. El ATLS es una herramienta extraordinariamente útil para la mayoría de los sitios donde no hacen trauma cotidiano. En los centros donde el trauma es cotidiano,
pueden salirse del ATLS. El ATLS es como una matriz muy básica, muy sencilla, pero que sirve para que las cosas importantes no se pasen. Una cosa que parece trivial es, por ejemplo, cómo está la espalda. Hay que voltear todos los pacientes, es trascendental. Alguna vez tuvimos algún paciente que falleció, que todo, el cirujano estaba, pero todo se solucionó y resulta que nadie le había examinado la espalda y el paciente tenía una herida, una herida de arma de fuego entrando por la espalda y pues eso fue el motivo finalmente que generó el desenlace del paciente. Entonces, el ATLS es una herramienta muy útil y si no se toma el curso, en Colombia ya está disponible, si no se toma el curso, por lo menos tratar de leer el libro es una herramienta útil. Pero entonces es fundamental bajar a urgencias, eso es lo primero. Hay un trauma, bajar a urgencias. Entonces identificamos la situación, qué tan grave es el escenario. Entonces en nuestro medio no es lo habitual que saquemos el ISS o los diferentes scores de trauma que se sacan hoy en día. Entonces, pues nos toca ir a ver qué es lo que está pasando, de qué se trata, el mecanismo de trauma. Un escenario reciente que podemos ver es el de Freddy Rincón. Lo más importante, digamos, cuando llega el paciente de urgencias es preguntarle a los paramédicos qué fue lo que pasó, cómo lo recogieron. O sea, fue el que recibió el impacto, salió por la ventana. Entonces, por ejemplo, cuando uno recibe un paciente que tiene un impacto de frente, y tiene una lesión, por ejemplo, hay unas lesiones con el cinturón de seguridad que son de cizallamiento en la aorta. Entonces, por ejemplo, ahí en 1995 aprendí a hacer eco transesofágico para identificar si había disección aórtica, porque esa es una de las lesiones que puede haber cuando hay la lesión, cuando hay colisiones de frente y el cinturón de seguridad está en posición. O, por ejemplo, si el paciente salió por una ventana o se fue recogido a metros de distancia del vehículo. Este tipo de cosas son trascendentales porque empiezan a orientar el mecanismo del trauma y por lo tanto el manejo. El rol del anestesiólogo a veces lo pensamos y lo limitamos de una manera pues, triste, que es que somos los intubadores. No, o sea, nosotros también podemos ayudar uno a colocar las líneas, arrancar la monitoría. Los pacientes con trauma moderado a severo deben saludarse con una línea arterial cuanto antes. Tenemos un rol trascendental, en particular en los pacientes con trauma craneoencefálico, en asegurarnos de que los pacientes en el momento en que van al diagnóstico estén con presiones arteriales muy buenas. O sea, estos son los únicos escenarios en trauma donde la hipotensión no es tolerable. Entonces, lo normal en nuestras instituciones es que al paciente lo mandan con el caballero más básico a que vayan y le tomen el TAC. Mientras tanto, durante el momento en que está en el TAC, el paciente está con 70 de sistólica y nadie le está poniendo cuidado. Esta es una de las causas de injuria secundaria muy importantes del trauma craneoencefálico. Y esto hace una diferencia increíble. Nosotros habitualmente en los traumatizados podemos tener una perspectiva siniestra del desenlace del paciente, pero cuando la experiencia que tuve, que eso fue impactante, y eso fue hace muchos años, pero impactante, si uno interviene agresivamente esto, los resultados de estos pacientes son increíblemente positivos. O sea, asombra a uno que pacientes que en nuestro medio los damos por muertos, por fuera, pues los pacientes salen adelante de una manera sorprendente y son cosas muy simples como estas, asegurarse que el paciente no esté hipotenso con un trauma craneoencefálico severo. Con respecto a lo de la transfusión masiva, que Hans decía que podría reñir con el Patient Blood Management, de pronto la aproximación podría ser un poquito diferente, al contrario, es una aproximación de Patient Blood Management el hacer el manejo de la coagulopatía precoz con transfusión importante, precoz. ¿Por qué? Porque, y eso lo hemos demostrado en nuestra institución, cuando en un escenario de sangrado masivo uno hace una aproximación agresiva de la transfusión precozmente, el uso total, el acumulativo de unidades de productos sanguíneos que uno usa con el paciente se reduce. Entonces, la aproximación agresiva inicial reduce el uso global de productos sanguíneos, aunque al principio luzca que estamos administrando mucho, al final de la hospitalización el paciente consumió mucho menos. Y por último, quería comentar algo, producto de una presentación que hubo, que distribuimos algunos en redes sociales,
de la Sociedad Europea de Anestesia Regional, de la ESRA, con motivo del escenario de la guerra de Ucrania, donde se habló de que, pues de una manera muy interesante, que la mayoría de los traumas en estos escenarios de violencia masiva no son traumas en el tronco, sino periféricos. Entonces, en estos escenarios, los anestesiólogos podemos tener un rol muy importante utilizando las nuevas técnicas de anestesia regional, en particular poniendo catéteres precozmente para hacer el manejo de estos pacientes en los cuales son muchos heridos. El poder controlar el dolor con catéteres es mucho más seguro que darle opioides, se reducen los recursos y facilitan el traslado, el movimiento y los lavados de los pacientes. Entonces, esa fue una aproximación que me pareció muy atractiva de la presentación de ESRA. Estos son mis comentarios pero excelente presentación. Muchísimas gracias. Doctor Ibarra, muchas gracias por sus apreciaciones. Tenemos unas preguntas. El doctor Duque, Carlos Duque, de Manizales nos pregunta: ¿la administración indiscriminada de ácido tranexámico se ha cuestionado teniendo en cuenta que algunos pacientes presentan un patrón de fibrinolisis detenida? ¿Hacia dónde se están moviendo las tendencias, doctor Hans? El shutdown que se presenta con la fibrinolisis también está relacionada con mortalidad. Eso es importante. Entonces, ¿cuál es el escenario? El escenario es poder evaluar cuál es el estado de coagulación de mi paciente. Y esa es la limitante que tenemos. Si tenemos pruebas viscoelásticas en 15 minutos, en 20 minutos, yo puedo tomar una decisión con relación a la terapia transfusional e incluso puedo evaluar si hay fibrinolisis o no hay fibrinolisis. Entonces, si me encuentro yo con pruebas viscoelásticas y de forma objetiva encuentro que no se presenta, pues esa dosis de ácido tranexámico puede perpetuar ese cuadro. ¿Cuál es el problema al no tenerlo? El no tener cómo monitorizar o cómo evaluar ese componente. Ahí es donde sigue teniendo vigencia en los escenarios en que no hay cómo tener la opción del monitoreo viscoelástico. Y el gramo de tranexámico en las 3 primeras horas sigue siendo esa recomendación. Sí, como lo dice el doctor Duque en su pregunta, se cuestiona porque pueden estar esos pacientes que incurrirían en este riesgo y pues el ácido tranexámico podría empeorar esa condición. Sin embargo, en las propuestas actuales sigue siendo vigente. Entonces, tenemos una pregunta del doctor Francisco Restrepo. ¿Se conoce un estimado de cuánto le cuesta el trauma al sistema de salud colombiano? ¿Una aproximación? ¿Cómo, perdón? Sí, pregunta el doctor Restrepo. ¿Se conoce o tenemos un estimativo de cuánto le cuesta el trauma al sistema de salud colombiano? ¿Una aproximación? Lo estuve buscando y no tengo el dato, los datos que tenemos nosotros o que encontramos nosotros, incluso en esa publicación en que mostramos las principales causas de mortalidad en nuestro país, no hablan en ese capítulo sobre costos. Y no sé si alguien de la audiencia pudiera tener esa información y nos la comparte. Hans, de pronto más importante que es el análisis de costos es el concepto de años de vida perdidos. Entonces, la población de paciente traumatizado habitualmente cubre la segunda o tercera década de vida. Entonces, cada paciente de estos que tenemos, que se pierde o que queda severamente discapacitado, representa un costo social descomunal. Por eso es que las estrategias preventivas para el trauma son trascendentales, porque el costo social es descomunal. O sea, es el tener un manejo subóptimo de los pacientes traumatizados, por ejemplo, un trauma craneoencefálico, que queden con secuelas graves, es demasiado oneroso para la sociedad. O, por ejemplo, ¿sí? A nosotros nos pasó algo pues, que pues, suena dramático, pero tuvimos un paciente que era un cartero
que tuvo un accidente de tránsito terrible, tuvo un trauma de tórax muy grave, estuvo en arresto y tuvo un arresto inicial en el sitio, llegó al hospital, se reanimó, se le hizo una ventana, que se le hizo un flap porque tuvo lesión del tronco subclavio y me ha hecho fue una cosa catastrófica, trauma craneoencefálico, tuvo pelvis abierta, no, eso fue dramático. El paciente salió de todo esto y resulta que nadie le puso cuidado a que tenía lesiones en los tobillos. Entonces el paciente salió, ¿sí?, de todo recuperado, pero no podía volver a trabajar porque quedó con artrosis y terminó con artrodesis en los pies. Entonces, el costo social de esta persona, pues obviamente tendría que cambiar de trabajo, pero es una cosa llamativa de esto. Entonces, por eso hay que tener presente el número de años de vida perdidos y por eso la inversión en trauma es importante. Desafortunadamente, el trauma no es glamoroso, digamos así. De hecho, en los Estados Unidos en este momento hay apenas 4 fellows que se ofrecen en trauma. En la época que yo estuve era similar, eran 4 sitios, de esos sitios solo queda uno en este momento igual a esa época, pero no es glamoroso, entonces no hay mucho dinero alrededor de esto y no hay mucho interés, pero es muy importante tenerlo presente por eso, por la cantidad de años perdidos que se tienen por discapacidad o por muerte. Gracias, Pero bueno, doctor. pero volviendo a la Sí. pregunta que nos hicieron, porque es que la pregunta era otra, en costos, ¿sí? A nivel país no la tenemos, pero un ejemplo que teníamos nosotros en ejército, en armada, en fuerza aérea, era, por ejemplo, las ciudades que tenían mayor riesgo de conflicto, de zonas de conflicto. Hay unos rubros o unas partidas para atender la población que se encuentra allá, tanto pensionados como el personal activo. Y perfectamente 1 o 2 heridos, dependiendo de las lesiones, podía llegar a consumir hasta 3 o 4 meses de toda la población que se tenía para la prestación en ese momento del servicio de salud. Entonces sí es diferente y es muy importante lo que nos plantea el doctor Ibarra, pero la pregunta es esa. De todos modos, con los costos que tenemos nosotros en nuestro sistema, o en caso de las fuerzas militares, del subsistema de salud de las fuerzas militares, incluso la capitación que se hace por un soldado, por un combatiente, es diferente al pensionado, pensando en el riesgo de que los costos de la atención en salud por trauma pues fueran mayores. Sin embargo, resultaban tomando parte de los recursos para atención de enfermedades no asociadas a trauma. Y ese pues viene siendo o era uno de los principales problemas en la administración de los recursos, porque pues se trataba rápidamente de poder evacuar un paciente de estas ciudades para que no consumiera esa partida y, por ejemplo, lo manejáramos nosotros en el hospital militar. Pero sí son dos conceptos, porque uno va con los recursos disponibles y el otro es lo que le va a impactar al país, como ya nos lo explicó el doctor Ibarra. Gracias. Gracias a todos. Una pregunta más, la doctora Joana Lucía Mendieta Gómez. Doctor Hans, ¿existe alguna recomendación en específico para el uso de solución salina hipertónica en el tratamiento de pacientes con trauma agudo? Esa pregunta es de las que siguen en discusión. Y las soluciones hipertónicas para el 2003, 2005 salió un suplemento en el Journal of Trauma específicamente en trauma militar, porque precisamente parte de los mecanismos o de lo que se buscaba con la terapia hídrica era no dar una carga de volumen importante y tener o garantizar de que el volumen que estuviera en el espacio intravascular pues perdurara más en el tiempo. Igual pasó con los hidroxietil starch en su momento, que parecían que podrían hacer parte de esas opciones, combinaciones entre estos pentalmidones y soluciones hipertónicas. Para el 2010, si no me equivoco, en 2011, el National Heart and Blood Institute monta un ensayo clínico dirigido a pacientes de trauma y específicamente en pacientes con trauma craneoencefálico, que eran los que había una evidencia de que podía haber un beneficio precisamente por el impacto que iba a tener en la fisiopatología del trauma craneoencefálico. Sin embargo, este trabajo se paró porque hubo un incremento en la mortalidad y
pues no era favorable continuar ese ensayo. Sin embargo, de forma paralela salían las guías de reanimación en trauma europeas en las cuales le daban un valor a la utilización de las soluciones hipertónicas. En este momento, los trabajos que lo defienden tienen que ver con el impacto en mecanismos inflamatorios, en la estabilidad hemodinámica que puede llegar a tener este paciente en las fases iniciales, con unos efectos secundarios que podía ser la hipernatremia. Incluso no fue solución salina al 3%, llegaron a ser trabajos que utilizaron solución salina al 7.5%. Y pues los efectos secundarios asociados a alteraciones electrolíticas, acidosis hiperclorémica principalmente, era mucho más con las soluciones al 7.5% y más cuando se daba un segundo bolo en la reanimación. En este momento no hay una evidencia fuerte a la utilización de ninguna de estas estrategias auxiliares a la utilización de cristaloides, que era la discusión, cristaloides o coloides principalmente, que le iba mejor al paciente politraumatizado y cuál podría ser el lugar de esas soluciones hipertónicas. Nosotros utilizamos mucha hipertónica y personalmente la utilicé mucho en esas pacientes politraumatizados porque nos llegaban ya con balances de 3.000 y de 4.000, porque si miramos las condiciones del trauma de guerra, que son completamente diferentes a un escenario de un accidente de tránsito y más en un país que tenga capacidad de evacuación helicoportada, que en 15 minutos recuperaban a un herido, pues en el trauma de guerra primero tiene que acabarse el combate y hasta que no cesara esta condición no se podía pensar en hacer una evacuación y luego entran las condiciones ambientales o el sitio donde se producía, que eran zonas selváticas que no facilitaba que un helicóptero pudiera llegar, entonces hay que hacer una extracción, los tiempos cambiaban y un soldado con los recursos que tenía, pues fácilmente llegaba con 4.000 o 5.000 de balance positivo y no queríamos nosotros pues seguir empeorando esto. Las soluciones hipertónicas en esos casos pues eran una opción porque trataban de mantener o de recuperar parte del fluido del espacio intersticial al espacio intravascular. Sin embargo, los desenlaces también son controversiales. Muchas gracias. Y por razón de tiempo vamos a hacer una última pregunta que viene de parte del doctor Luis Mora. Buenas noches, muy buena charla. Gracias, doctor García. Solo un tópico muy específico. Trauma craneoencefálico y no uso de presión intracraneal o de monitoría de la presión intracraneal. En el 90% del país. ¿Es una deuda de nosotros o es una triste conducta errática de neurocirugía? Yo estoy completamente de acuerdo con el doctor Mora porque, digamos que el principal interesado en saber la evolución de un paciente con trauma craneoencefálico debería ser el neurocirujano y más para hacer el seguimiento en la unidad de cuidados intensivos. Y esa ha sido una discusión en muchos sitios. En nuestro hospital fue importante para tener por lo menos la monitorización de la presión intracraneana. Si miramos el trabajo que salió en New England Journal hace unos años, en el cual cuestionaban la utilidad de la medición de la PIC en los pacientes con trauma craneoencefálico, que fue en una población en Bolivia, y no daba un aval o no daba un soporte a la utilización de esta única estrategia de monitoreo, pues resulta que es que había muchos más factores que iban de la mano de los resultados o de los desenlaces inadecuados que probablemente se le atribuían a haber utilizado la presión intracraniana o no. Y pues Darwin, que es un gran y reconocido neuroanestesiólogo, de pronto nos puede corroborar mucho más esta parte de la necesidad y por qué los neurocirujanos en algunos sitios no quieren la simple colocación de un catéter que nos permita monitorizar con una forma muy objetiva realmente lo que esté sucediendo con la presión intracraneal. Yo estoy totalmente de acuerdo. Realmente el paciente con trauma craneoencefálico es un paciente críticamente enfermo que necesita una intervención para que podamos ayudarle a tener un mejor resultado, y la monitorización sin duda alguna es uno de los parámetros más importantes para saber qué tiene el paciente, cómo está en un momento determinado, pero también cuál es la respuesta a esas intervenciones y tratamientos que estamos haciendo durante el transcurso del tiempo. Y sabemos que el trauma craneoencefálico es una patología que no solamente sufre una lesión primaria y secundaria, sino que con el paso del tiempo va
va muchas veces empeorando si es que era severo. Así que la monitorización es básica y necesaria. Yo me sorprendo mucho del porcentaje que se menciona. Espero que sea mucho menos porque creo que hoy por hoy realmente es un desacierto y las tendencias son muy claras en que si bien hay discusión, el paciente sí se beneficia de la monitoría y más aún la tendencia actual es irnos a buscar más variables de monitorización, índices que nos indiquen cómo podemos acercarnos a la presión de perfusión ideal en los pacientes y esos parámetros requieren de la continua monitorización de la PIC y de otros parámetros más. Así que dependiendo de la disponibilidad que tengamos de esos dispositivos, pues la tendencia es cada vez más hacia ese punto. Entonces, a mí sí me parece en lo personal muy fuera de sentido tener un trauma cronocefálico severo en la mayoría de los casos sin monitoría de la PIC. Bueno, realmente pues estoy muy agradecido con todos los participantes, doctor Hans, la junta directiva de la sociedad, pero especialmente con la motivación por la cual estamos aquí, que son los participantes, nuestros socios, pero también todos los anestesiólogos en el país que han aceptado esta invitación y que hoy nos han acompañado. De verdad que ha sido muy agradable pues este espacio de discusión, de hacer preguntas, de escuchar a un experto, pero también para mí en lo personal, y sé que pues, lo es así para la sociedad, que hayamos tenido una nutrida participación. A todos muchísimas gracias, espero que hoy tengan una feliz noche, que descansen y nos veremos prontamente en una nueva reunión. Gracias. Doctor Hans, muchas gracias y muchas gracias a todos. Muy buenas noches. Chao. Gracias.